Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Ruta del Líder, este podcast que estamos produciendo con mucho cariño desde el Instituto de Liderazgo de la Universidad del Desarrollo. Hoy día tuvimos el privilegio de conversar con Pablo Lar, una persona y un hombre vinculado a los asuntos públicos, como así también al mundo académico, con una experiencia notable en términos de manejo de desastres naturales, o como él lo dijo, de desastres de todo tipo, pero que le han dejado una marca personal en su trayectoria. Pablo es arquitecto, así también es máster y doctor of Design Studies de Harvard. Cofundó Elemental con su amigo Alejandro Aravena y fue coordinador nacional de reconstrucción post 27 de febrero. Actualmente es decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo y socio director de Allard & Partners. Este programa, además, no podría ser realizado sin nuestros amigos de Sony, que estamos acá, en Kennedy, con las tranquilas. Gracias a ellos podemos llegar a todos los lugares y poder subir este programa con un gran contenido. Así que muchas gracias también por seguir escuchándonos. Mi nombre es Raúl Caraguíñez y esto es La Ruta del Líder. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Raúl, un gusto estar acá en La Ruta del Líder. Para nosotros de verdad un honor, especialmente siempre has estado ligado con nosotros en lo que hacemos en la Universidad del Desarrollo y tenerte hoy día es un privilegio. Así que este es un podcast que lo divido de dos formas. La primera, hablar sobre tu experiencia personal, sobre tu vida. Y cómo tú también entiendes el liderazgo y cómo has ido recorriendo ese camino, entendiendo que hoy día liderar es algo que nos va a tocar a todos en la vida. Pero la primera pregunta tiene que ver ¿cómo está Pablo Lar hoy? Bien, muy bien. Fíjate que estoy en una especie de campaña contra el pesimismo. En un momento en que el mundo está, ¿verdad?, en guerra en Europa, sí, en el Medio Oriente, con toda esta guerra comercial, con la polarización, cambio climático. La verdad es que siento que ya es hora de sacudirse un poco el pesimismo, de empezar a mirar como oportunidad todos los cambios que se vienen con la transformación tecnológica, la inteligencia artificial, las nuevas generaciones, que tanto nos quejamos a veces de las nuevas generaciones, pero vienen con valores, con interés, con ganas de ser actores de cambio, y lo vivo todos los días en la universidad, y no hay nada más estimulante que levantarse todos los días a hacer una pega tan linda como ser decano de una facultad de arquitectura y en el trabajo también proyectar mejores futuros. Si no hay pega más optimista que dar arquitecto. Enfrentamos los ojos en blanco todos los días para proyectar mejores futuros. Entonces estoy en esta especie de cruzada por un nuevo optimismo que además siento que nos acompaña el clima en esta primavera maravillosa. Y además también siento que es momento de empezar a ser protagonistas del cambio y no seguir quejándonos. Me parece perfecto. Hay hartas cosas que dijiste que vamos a ir hablando a medida que avanza la entrevista, pero quisiera ir a tus inicios y preguntarte por tu formación, por el Pablo Lar, en su familia. ¿Qué legados tú crees que quedaron en ti para el Pablo de hoy? ¿Qué te forjó? ¿Qué cosas tú dices, yo no sería así si no fuera por esto? Bueno, yo vengo de una familia muy particular y obviamente tengo que partir con esa pregunta por el padre y la madre que tuve. Mi padre y mi madre son de Viña del Mar. Mi padre es una persona muy inquieta, con muchas ganas de conocer el mundo desde joven. Tuvo siempre distintos cargos en organizaciones internacionales y nos tocó viajar mucho como familia. Yo fui a los 6 meses a vivir a Venezuela. Vivimos 12 años en Venezuela, después vivimos en Estados Unidos. Mi padre antes vivió en Bélgica.
Y esa inquietud de mi padre por conocer nuevos mundos, por llevarnos a toda la familia, somos 6 hermanos además, se sumó también a la luz que emanaba de mi madre, una mujer inteligentísima, bellísima, artista. Era un complemento. Entonces eran un complemento. Mi padre es abogado, mi madre era artista y la verdad es que mucho de lo que soy se lo debo a todas esas oportunidades que mis padres abrieron, esos caminos que abrieron, esos mundos que me mostraron. Y a mí siempre me da pudor esta idea de hablar de liderazgo y líderes, pero yo creo que al final la vida se basa en las oportunidades que uno tiene al alcance. Y yo he sido bendecido y privilegiado con tremendas oportunidades de conocer distintos países, de tener acceso a una educación de calidad, de haber logrado llegar a oportunidades laborales, de estudios, a tener y conocer a una mujer maravillosa, a ser una familia preciosa. Entonces, siento que eso es una responsabilidad también. Y mientras más oportunidades tienes, más responsable eres de devolverle la mano a quienes no las tuvieron. Y yo creo que al final el liderazgo te toca en algún momento. Y cuando te toca, tienes que estar consciente de las oportunidades que tuviste, estar agradecido y ojalá hacerlas crecer para que todos quienes no las tuvieron las tengan. Pero ¿cuánto clave? Bueno, aquí va la siguiente pregunta, pero hay algo que dijiste que es clave, que siento yo que a medida que uno en su vida tuvo oportunidades y ciertos privilegios, por decirlo de alguna forma, a veces siento que existen dos miradas, una como de culpabilidad porque fui muy privilegiado, o otra de decir, voy a volver la mano. Y voy a volver la mano creando más oportunidades para otras personas, formando mejor. Nos toca además estar en un mundo universitario donde tenemos una labor muy importante y me quedo mucho con eso. Y me detengo en la parte de la universidad para preguntarte por tu paso por Harvard, que entiendo te fuiste con familia completa. Quería preguntarte cómo fue esa estadía, un sueño me imagino para ti estando allá. ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué recuerdos tienes del paso por Harvard? Bueno, volviendo a lo que decías antes, esta cosa del sentimiento de culpa respecto a la responsabilidad, las oportunidades que uno ha tenido o no, la verdad es que yo creo que al final lo importante es reconocer los orígenes de uno, de dónde uno viene y ser, tratar de que no se te suban los humos a la cabeza. O sea, mi padre nos ofreció todas estas oportunidades a punta de esfuerzo, no de institutos ni de fortuna. Fue una persona que abría puertas, las atravesaba, las buscaba, y eso lo inculcó muy fuerte en nosotros. De hecho, mi padre es la primera generación profesional de su familia. Mi abuelo fue cajero del Banco de Chile y fue haciendo carrera y terminó siendo gerente de la sucursal de Valparaíso, pero no tuvo formación profesional. Mi papá fue el primer profesional y el primero con posgrado en su familia. Pero esa idea de ir abriendo puertas y aprovechar esas puertas que se abren, esas ventanas, es algo que para nada me hace sentirme culposo o con cargo de conciencia, sino que por el contrario, muy agradecido. Y ahí está la segunda derivada, el hecho de dar gracias. O sea, yo me fui a Harvard con una beca, la beca Presidente de la República, la beca Fulbright. Yo me fui con el apoyo de todos los chilenos. O sea, finalmente esa beca Presidente de la República se pagaba con los impuestos. Por lo tanto, ese compromiso de tener que regresar a Chile después a devolver la beca, claro, yo lo veía como algo obvio, siendo que mi mujer es norteamericana, nació en Estados Unidos, es chilena, nació en Estados Unidos cuando su padre estaba estudiando. Y tal como dices tú, dentro de estas experiencias globales que nos tocó vivir como familia por el trabajo de mi padre, en algún momento pasamos por Harvard. Yo tenía como 12 años y él nos dijo a los 6 ahí, ojalá algún día alguno de ustedes estudie aquí. Estoy por acá. Me quedó ese bichito pegado. Y luego, ¿verdad? 10 y tantos años después, se me da la oportunidad de estudiar ahí. Y claro, la verdad es que fue una experiencia notable. Primero por la calidad académica de la universidad, el sueño de cualquier estudiante es poder llegar a una universidad como Harvard, pero también el ambiente estimulante que había. O sea, todos los días tú tenías que decidir si ibas a la charla de Bono, el vocalista de U2, en la escuela de gobierno, o el lanzamiento del libro de la
de la Isabel Allende o a la charla de Rem Koolhaas en arquitectura, y tenías que además hacer un paper para el día siguiente. Entonces ese era el problema, era un problema maravilloso. Y por otro lado también la gente que conocías, no solamente tus padres dentro de la Facultad de Arquitectura, compañeros de Singapur que habían construido más metros cuadrados que los profesores que teníamos, compañeros de China que hoy en día están haciendo cosas increíbles, sino que también los chilenos y latinoamericanos que estaban en otras facultades, una red de personas maravillosas, y además poder visitar y recorrer Estados Unidos junto a la familia, y tal como dices tú, yo partí con Alejandra, mi mujer, sí. Pues al poco tiempo estar casados, y ahí nació Pablo, nuestro primer hijo, y yo me fui por 2 años a hacer el máster, y estando en el máster se me dio la oportunidad de seguir al doctorado y terminamos quedándonos por 5 años, lo que claramente comenzó a pasar de ser una estadía temporal a casi una residencia. Nosotros en algún momento vivimos más tiempo en Boston que en Chile como familia. Y fueron años muy bonitos, muy estimulantes y también muy desafiantes, tanto en el intelectual como en la familia. Perfecto. Por lo que tengo entendido, desde Harvard en adelante y tu aterrizaje después en Chile, vino la creación y cofundación de Elemental, junto a un amigo Alejandro Aravena. Quería preguntar, ¿cómo nace Elemental? ¿Qué vino en ustedes, en su cabeza? ¿Qué inspiró ese clic? Como, armemos esto. Mira, muy bonita esa historia, porque yo estaba empezando el doctorado cuando Jorge Silvetti, el director de la carrera de arquitectura de Harvard, me plantea la posibilidad de invitar a algún arquitecto chileno a hacer clases, y conversando con Fernando Pérez, buscando nombres, aparece el nombre de Alejandro Aravena. Alejandro iba 2 años más arriba que yo en la Católica en arquitectura, un tipo brillante desde su época de estudiante universitario. Y justo pasó que yo estaba haciendo una investigación sobre la toma de Peñalolén, estamos hablando del año 99, y Alejandro también venía con el tema de la toma de Peñalolén, porque una persona que trabajaba en su casa vivía en la toma. Y cuando llega Alejandro a hacer clases a Harvard, era un momento en que la arquitectura chilena estaba empezando a visibilizarse a nivel global. Arquitectos como Matías Klotz, Sebastián Irarrázaval, Germán del Sol estaban siendo publicados en todas las revistas internacionales. Estaban creando referentes. Claro, y estábamos como eufóricos. Entonces un día estábamos comiendo en mi departamento en la universidad con Alejandro, y habíamos invitado a Andrés Jacobelli, un ingeniero civil que había sido director del Servicio País 2 años antes, y que estaba haciendo el magíster en políticas públicas. Y con Alejandro decíamos, esto es increíble, la arquitectura chilena está liderando en todas partes, Alejandro está haciendo clases acá, y tenemos que hacer una exposición en el MoMA o algo así. Y Andrés Jacobelli miraba, escuchaba, y de repente Andrés dijo, oye, si la arquitectura chilena es tan buena, ¿por qué la vivienda social es tan mala? Y a Alejandro y a mí nos caímos del pony. Y nos dimos cuenta que, claro, ¿qué sacamos con tener arquitectura de vanguardia, etcétera, si no estábamos haciéndonos cargo de los problemas fundamentales de la vivienda en Chile? Y ahí fue cuando Alejandro dijo, oye, yo tengo que hacer el taller que me invitaron a hacer en Harvard, lo voy a hacer sobre vivienda de emergencia, y Andrés, que tenía contactos con el Centro Rockefeller de Estudios Latinoamericanos, consiguió financiamiento para que viajaran a Chile, y se empezó a articular ahí el germen de lo que finalmente fue un concurso internacional de arquitectura que organizamos y que dio origen a Elemental, donde enfrentamos desde el diseño el problema de la vivienda social. O sea, dejar de mirar la vivienda social como política pública y ver cómo desde el diseño mejorábamos las políticas públicas. Se hizo el concurso, luego se avanzó en el primer proyecto, que es Quinta Monroy en Iquique, y bueno, luego vinieron distintos temas personales por los cuales yo tuve que volver a Estados Unidos y dejar de ser el miembro activo de Elemental, y luego en 2010, cuando asume el primer gobierno del presidente Piñera, a Andrés Jacobelli lo nombran subsecretario de Vivienda, a mí me nombran Coordinador Nacional de Reconstrucción, y ahí salimos de la sociedad Elemental para no tener conflicto de interés, porque Elemental ya tenía varios contratos con el Ministerio de Vivienda, y Alejandro con sus otros 4 socios siguieron adelante
y lo que pasó después ya todos lo saben, digamos, se convirtieron en uno de los referentes globales de arquitectura, no solamente de interés social, sino que también de innovación, que llevó a Alejandro a recibir el premio Pritzker, que es el equivalente al Nobel del año 2016. Así que yo fui testigo privilegiado de los inicios de Elemental, y creo que esa pregunta que hizo Andrés es de esos momentos tipping points en la vida, porque te das cuenta que se puede hacer mucho desde la arquitectura y desde el diseño sin dejar de ser arquitectos. Y en este caso la pregunta la hizo mi ingeniero, además. Sí, y como esos momentos que uno tiene en la vida que te da vuelta el paradigma, o te sentís tan en la cresta de la ola, por decirlo de alguna forma, y de repente viene alguien y dice, oye, pero mira al lado. O sea, es como esa parábola en que están los pescadores tirando de un lado, no sacan nada, y de repente dicen, mira para allá, y sacan la red llena. Siguiendo un poco en la línea, pero más ahora con el camino profesional y personal de tu vida, cada vez te escuchaba más hablar de la resiliencia, tanto personal, la resiliencia que uno debe tener como profesional, así también la resiliencia de las ciudades, que ha sido un concepto muy utilizado además últimamente. ¿Qué significa la resiliencia como concepto en ti, Pablo? A ver, técnicamente la resiliencia es la capacidad de cualquier organismo de volver a recuperar sus funciones originales después de haber sufrido un shock puntual o un estrés crónico. O sea, es la capacidad de levantarse, resistir, viene de resistir. Y yo siempre le digo a mis alumnos en mis charlas que mi vida profesional ha sido un desastre. No porque me haya equivocado, sino porque sin querer, queriendo, digamos, yo fui derivando desde el diseño arquitectónico más de vanguardia y más de élite. Yo partí trabajando con Cristian de Grote, Premio Nacional de Arquitectura, haciendo casas de lujo. Pero luego, estando en Harvard, me tocó participar en un proyecto de una asesoría que hizo Harvard de unos incubadoras binacionales en la Franja de Gaza, entre Israel y Palestina. Wow. Promovido por Stephen Heimberg, un empresario israelita que planteaba que la resolución al conflicto se iba a dar en la cooperación internacional. Y en la zona de no agresión, que era una zona de 500 metros que había entre Israel y Gaza, plantearon unas incubadoras donde la mano de obra era palestina, la inversión era israelita, y se generaba entonces una dinámica ahí de desarrollo. Y fuimos a Israel y estábamos ahí en Gaza preparando todo cuando Sharon visita la mezquita de la Roca y se produce la segunda intifada. Estábamos hablando del año 99, cuando estábamos en el pic del proceso de paz, cuando le habían dado el premio Nobel de la Paz a Arafat y a los israelíes. Y se nos va todo al suelo y nos dimos cuenta que, bueno, cosa de ver lo que está pasando ahora, o sea que la arquitectura también tenía sus limitantes para poder resolver crisis y desastres socioambientales o socioculturales. Y de esa experiencia después me tocó trabajar en otro proyecto con Hashim Sarkis, que hoy en día decano del MIT, que era un plan urbano para la ciudad de Saida en el Líbano, y cuando íbamos a viajar a Saida, los israelitas bombardearon Saida y por lo tanto tampoco pudimos ir. Otra vez desastre. Y luego ya, estando en Chile, de regreso, me tocó hacer un estudio antes de que se implementara el Transantiago de cuáles iban a ser los efectos de la implementación del Transantiago dado los errores de diseño que habían, y eso me generó un conflicto muy grande con el entonces ministro Sergio Espejo, del cual ahora somos muy amigos, porque adelantamos que iba a quedar la embarrada y nos ningunearon, y finalmente quedó la embarrada. Y después el ministro Cortázar me pide ser el único arquitecto en el comité de expertos para arreglar el Transantiago. O sea, llegué de vuelta a Chile con otro desastre, que era el desastre político, digamos. Y ahí, estando en el Observatorio de Ciudades de la Católica, viene la erupción del volcán Chaitén, y vimos que la ONEMI había hecho un ejercicio notable de evacuar en 3 días a más de 3.000 personas en una zona aislada, pero nadie estaba pensando los futuros posibles para Chaitén. Y ahí me tocó liderar el estudio de escenarios de reconstrucción, la relocalización de Chaitén, que es el mejor fracaso de mi vida.
porque aprendimos muchas lecciones de Chaitén que después me han servido para el resto de la vida. Precisamente quería llegar a Chaitén, y la pregunta era incluso, ¿conoceríamos al Pablo Velar de hoy sin Chaitén? Yo creo que no. Yo creo que no. Como yo te decía antes, ha sido el mejor fracaso de mi vida. ¿Por qué? Porque imagínate un arquitecto joven, menos de 40 años, liderando un equipo que está tratando de resolver una emergencia, como es decidir si se puede reconstruir o no una localidad que es clave en la geopolítica nacional, que es la puerta de entrada a la Patagonia, y con un volcán activo, que pasaban los meses y no, las familias no sabían si iban a poder volver o no. Y armando una fuerza de tarea con especialistas internacionales de distintos lugares del mundo, y finalmente logramos el nirvana, que es que nos autoricen a diseñar una nueva Chaitén, una ciudad desde cero para un arquitecto. Es una cosa impresionante. Además iba a tener geotermia, iba a ser una ciudad sustentable, una ciudad además modelo. Y salimos hasta en la portada de la revista del sábado, los cerebros tras la nueva Chaitén. Pero ¿qué pasó? Que pasaban los meses y no se ponía ni un ladrillo en la nueva Chaitén, y los chaiteninos querían regresar, porque al final lo que te mata a ti es la incertidumbre, no es el volcán. Y por otro lado nos empezábamos a dar cuenta que el sistema nacional de inversión pública es muy lento en tiempos de paz, es mucho más lento en tiempos de crisis. ¿Y qué fue lo que pasó? Que finalmente no se hizo nada. Pasaron los meses, termina el gobierno de la presidenta Bachelet y viene el terremoto del 27 de febrero del 2010, y el mundo se olvidó de Chaitén porque había que reconstruir el país entero, que se había venido solo. Y ahí uno se da cuenta que claro, que planificar es humano, pero implementar es divino. Y que cuando uno está en un cargo de liderazgo, tiene que también aprender a implementar y sacar las cosas adelante. Entonces, Chaitén fue clave en eso, en aprender de ese fracaso. ¿Por qué? Porque al día siguiente del 27F yo estaba con mi señora reponiéndonos de las cosas que sonaban bien pronto, y sonó el teléfono y era el presidente electo, Sebastián Piñera, y me llamaba a hacerme cargo de la reconstrucción urbana en el mismo. Y mi señora me dijo, 1 año. Y me quedo. Así que, ¿algún aprendizaje respecto a la relación, en este caso del técnico, del encargado, del equipo que estaba a cargo de Chaitén, y la relación con la comunidad? Con el chaitenino, con muchas. Yo los conocí mucho, viajé muchas veces, porque el chaitenino, hay 3 tipos de chaiteninos. Está el colono, que lleva más de 40, 50 años ahí y que no le tiene miedo a nada, y que tiene un arraigo a la tierra enorme, porque además de su casita en Chaitén tiene su campo. Después estaba el emprendedor, que también es una persona con mucho punch, con mucha energía, porque está ahí por el turismo, está ahí por la industria salmonera, está ahí por, digamos, porque quiere crecer. Y el tercer tercio de la población eran empleados públicos y funcionarios, porque como es zona extrema hay un bono extra para funcionarios públicos, y porque era capital provincial. Entonces, claro, los funcionarios públicos se fueron a la relocalización y donde los mandaran. Los emprendedores reemprendieron en otros lugares, pero los colonos no se querían ir. Y cuando uno llegaba con los estudios geológicos y de riesgo volcánico, les decía, ustedes no pueden volver acá porque el volcán sigue activo y se puede ir abajo. Me decían, Claudito, es que tú no entendís nada. Yo no le tengo miedo al volcán, porque el volcán me avisa, tiembla, el volcán me permite arrancar y después yo vuelvo a limpiar y va a volver a echar erupción en 30.000 años más. Yo lo que le tengo miedo es una apendicitis, porque si el mar está malo y no puedo volar, no llego al hospital de Puerto Montt. Y ahí te das cuenta entonces que el riesgo y la tecnocracia tienen que cotejarse también con otras variables, como el arraigo, como la cultura popular, como el entender cómo funcionan los territorios. Y eso fue clave como aprendizaje para lo que después nos tocó el 27F, que ya no era una ciudad, sino que eran 20.000 localidades, pueblos, ciudades, 400.000 viviendas, y en 4 años tener que tener todo eso levantado. Y ahí quiero llegar.
¿qué recuerdas del 27 de febrero? Pero tu rol como líder de la reconstrucción, pero quizás ejemplificarlo con el borde costero, que al igual que quizás el colono chaiterino, el pescador de Tumbes, de Dichato, de Tomé, te va a decir, oye, esta es mi tierra, y vivo de esto, y a mí el mar me avisa. Entonces ¿cómo fue el Pablo Lar que llegó después a eso, a reconstruir el...? Bueno, nosotros veníamos con las cicatrices de Chelten y la verdad es que esto fue un trabajo en equipo, porque tú tal vez puedes tratar de reconstruir una localidad entre cuatro paredes, pero cuando estás hablando de la mitad del país, necesitas delegar y confiar en las capacidades locales también. Y ahí hubo un gran equipo en el Ministerio de Vivienda, primero liderado por la ministra Magdalena Mate, luego por el ministro Rodrigo Pérez, donde Pablo Iberich estaba a cargo de vivienda, yo estaba a cargo de ciudad, el subsecretario coordinaba todo, había todo un despliegue, digamos, de capacidades, pero donde teníamos también que apoyarnos en las capacidades locales. Y ahí un ejemplo notable fue precisamente el plan de reconstrucción del borde costero del Biobío, donde Sergio Beresville, colega mío, al cual se le entregó el Premio Nacional de Urbanismo después de liderar el proceso de reconstrucción del borde costero del Biobío, desplegó equipos locales y capacidades para, junto con las comunidades, ir articulando el plan de reconstrucción de estas 18 localidades del borde costero. Y ahí aparecieron los temas del arraigo, muy importantes. ¿Por qué? Porque obviamente el daño y la destrucción que generó el tsunami en Dichato, en Coliumo, en Talcahuano, en Tumbes, en Yico, en Los Perales, fue enorme. Y esas comunidades quedaron muy expuestas, por lo tanto había que hacer obras de mitigación de tsunami. Y ahí, trabajando con Marcelo Lagos, hicimos las modelaciones, se generaron las obras de mitigación, pero inevitablemente había que desplazar o expropiar algunas de las familias que estaban en las primeras líneas para poder construir esas defensas. Y eso fue muy duro, porque había mucha resistencia a ser expropiados, mucho temor a que finalmente se iba a construir un resort o no sé qué. Y por otro lado, porque hay oficios como los pescadores que no pueden vivir a 500 metros de sus barradejos, tienen que vivir cerca del mar. Y ahí empezamos entonces a explorar, a partir de la experiencia internacional, formas de reducir el riesgo, de mitigar el riesgo, y con medidas operacionales también, como alertas tempranas y protocolos de evacuación, diseñar viviendas y diseñar edificios que resistieran un tsunami, que tuvieran daño pero no se destruyeran, cosa que la gente evacuara y cuando pasara el riesgo volvieran a reparar y no a reconstruir. Y así aparecieron las famosas viviendas tsunami resilientes, que al comienzo les hicieron bullying y después se ganaron premios internacionales, en la Caleta Villarrica, en Dichato, en Coliumo, en Tumbes, y que permitieron que las personas volvieran a rehacer sus vidas, manteniendo sus oficios, pero mucho más conscientes del riesgo y de aprender a vivir con el riesgo. Y de hecho hay una cosa muy bonita. Nosotros, yo siempre digo, nosotros nos esforzamos mucho en la reconstrucción física, de la infraestructura, de las viviendas, del territorio. Pero también había una reconstrucción social y de salud mental que vino después. Y eso lo descubrimos con el apoyo de las universidades. Por ejemplo, la Universidad de Harvard tenía un programa que se llamaba Recupera Chile, en que trabajaron en el trauma que generó en los niños el mar. Y generaron un programa de una escuela de navegación en Dichato. Y los niños volvieron a aprender a relacionarse con el mar navegando y perdiéndole el miedo al mar. O se le enseñó a los pescadores en que ya no había pesca, pero había mariscos, y por lo tanto pasaron a ser granjeros del mar. O el tema del pelillo y las algas en vez de otro tipo de especies. Entonces hay todo un tema de recuperación por desastre que es mucho más holística que los ladrillos y el cemento, y que al comienzo no lo vimos, pero sí lo fuimos entendiendo en el proceso, y yo creo que esas son las cosas más lindas que aprendimos post-Chaitén y durante el 27F, y que lamentablemente, por más que ya pasen, ¿verdad?, más de 10 años, todavía 15 años ya, todavía no aprendemos, y vemos cómo se vuelve a improvisar después de los incendios de Valparaíso, se vuelve a cometer errores, se vuelven a ocupar zonas que no se deben de ocupar,
Y ahí claramente, si todavía me queda una bala atravesada, es como poder compartir más las experiencias y los aprendizajes de estos desafíos. Sí. Hace poco estuviste invitado un par de meses en el podcast de arquitectura y algo más con Sergio Ahumada, gran amigo Sergio Ahumada. Y en parte de la conversación, aquí lo tengo anotado, hablaban de el rol de la arquitectura post desastres naturales, el importante y clave funcionamiento que puede tener el arte de la arquitectura en la reconstrucción y sobre todo también en desarrollar ciudades más resilientes, como resiliencia urbana. Y aquí quiero dar un poco una bajada a nuestro podcast. Ante tu actual, hoy día, rol como decano, ¿qué es clave enseñar a los futuros arquitectos en base a todo los desafíos que está teniendo la arquitectura y que me imagino van a seguir teniendo más? ¿Cuáles son los rasgos que un arquitecto, futuro arquitecto, rasgos de liderazgo debe desarrollar? Mira, antes conversábamos respecto a la definición de resiliencia, que es la capacidad de recuperarse después de un shock puntual, como un terremoto, o un estrés crónico. Y dentro de los estreses crónicos hay temas que son muy complejos, muy profundos, como la pobreza, la segregación socioespacial, la violencia, la inseguridad, la contaminación ambiental, el cambio climático. Son todos estreses crónicos que también requieren una capacidad de superarlos. Y ahí es donde la arquitectura tiene mucho que decir y hacer. Hoy en día no cabe duda que la industria inmobiliaria, de la construcción y de la arquitectura está muy deteriorada por la situación económica. Estamos en una baja histórica de los permisos de edificación, la mal llamada permisología, que no es más que burocracia, digamos, están atentando contra el campo laboral del arquitecto. Pero resulta que la arquitectura es más que hacer edificios y casas. Hay un mundo, no un país, un mundo, pidiendo a gritos a arquitectos y arquitectas que se incorporen con soluciones eficientes para que nuestras ciudades reduzcan las emisiones, sean más eficientes en el consumo hídrico, en el consumo energético, para poder ganarle la batalla al cambio climático. Las ciudades consumen el 80% de la energía que se produce en el mundo y emiten el 60% de los gases de efecto invernadero y solo ocupan un 3% de la superficie del planeta. O sea, antes de abrazar los alerces, salvar las ballenas, yo soy director de Reforestemos, una fundación que, adhiero a salvar los alerces. Pero si hacemos que las ciudades sean eficientes, que sean carbono neutral, vamos a ganarle la batalla al cambio climático. Entonces hay un campo laboral enorme en diseño de construcción sustentable. Desde el punto de vista de las demandas globales por justicia social, la inequidad que hay entre áreas verdes, infraestructura cultural. O sea, no puede ser que en Puente Alto tengamos 3 metros cuadrados por habitante de área verde y en Vitacura 25 metros cuadrados de área verde por habitante, cuando son los niños de bajos de menos los que más parques necesitan, porque no tienen casas con jardines, porque no tienen donde cultivar valores cívicos. Entonces, alguien tiene que diseñar esos parques, esas ciclovías, y tienen que ser arquitectos y arquitectas. Y lo mismo con la vivienda social. Esa pregunta que nos hizo Jacobelli. A ver, tenemos una crisis habitacional enorme y hay un país pidiendo a gritos arquitectos y arquitectas que diseñen soluciones que permitan responder a la crisis que estamos viviendo de vivienda. Entonces, todos esos estreses crónicos, que también se pueden entender como condiciones de resiliencia, pueden ser resueltos desde la arquitectura, y por eso es que en la arquitectura UDD desde hace un tiempo ampliamos el campo laboral y tenemos 4 menciones de egreso que van desde diseño y construcción sustentable, ciudad y territorio, patrimonio y diseño generativo y computacional, porque hemos ampliado el espectro para que nuestros egresados puedan trabajar desde diseñando las mitigaciones en el paisaje del impacto que puede generar una desalinizadora en el norte, hasta un proceso de participación ciudadana con una comunidad que quiere hacer una plaza. Y ahí hay un campo laboral enorme. Entonces, esa mirada de la arquitectura como ya no solamente una persona que diseña edificios y casas, sino que diseña mejores futuros y futuros más resilientes, es lo que hemos tratado de hacer en Arquitectura UDD, y siempre muy orgulloso del equipo y lo que hemos logrado. 7 años de certificación, la más alta certificación que ha logrado una carrera de arquitectura en Chile, solo 2 la tenemos, y vamos por más, porque la verdad es que a mí
me va a dejar tranquilo cuando empecemos a involucrarnos en todas esas temáticas ya con soluciones reales. Que Chile las necesita. A gritos, y el mundo las necesita. Hablaste de equipos. A la hora de tener que tener el rol de liderazgo en un equipo o un proyecto, un programa, ¿qué valores estás dispuesto a transar? Yo personalmente, la humanidad, el trato. Yo puedo estar en desacuerdo con alguien, si tengo que corregir a alguien lo tendré que corregir, pero el buen trato es clave. Que haya un ambiente de trabajo, de respeto, motivante, que entusiasme, mirar el vaso medio lleno, entender los problemas como desafíos intelectuales. Y buscar soluciones innovadoras a esos desafíos. Eso es lo que más me motiva, porque cuando se contamina un ambiente laboral, por muy de excelencia que sean las personas, cuando se quiebran las relaciones, no se funciona en equipo. Y para mí el trato personal es clave. Claro. ¿Quién fue el primer referente de liderazgo a Cuba? ¿Quién fue la primera persona que te llamó la atención por su forma de liderar? A ver, dejando a mi padre y a mi madre aparte, hay dos personas. Una en lo espiritual y otra en lo político. Y es decir, porque nunca la había dicho. La primera persona es mi tío Carlos Serrano, sacerdote, hermano de mi madre, cura obrero, que desde muy joven partió a Talca hacerse cargo de un hogar de niños y niñas abusados, y que para mantener el hogar, estamos hablando en los años 70, en plena dictadura, unos curitas alemanes le regalaron un camión y empezó a hacer flete y terminó siendo el cura camionero y terminó siendo el párroco de los camioneros de Chile. Y nos entrevistaron en Don Francisco, etcétera, en San Gigante. Y era una persona de una humanidad, de una sencillez, de una humildad, y que siempre nos tiraba el cable a tierra de realidad. Una persona que vivía desde la pobreza y que además recorrió mucho. Entonces mi tío Carlos que falleció hace 3 años atrás, en Talca, fue cura en Talca, hoy en la calle, que lleva su nombre, para mí fue un referente. Sobre todo porque fue una persona además muy activa en política, pero no en política activista, sino que desde su rol como cura obrero. Y la otra persona, y esto no lo he dicho nunca se lo he contado, que me marcó mucho, fue don Alberto Echegaray. Yo, la primera oportunidad de liderazgo que tuve en mi vida fue que yo fui presidente del centro de alumnos del Colegio Manquehue, donde yo estudié acá en Chile, en tercero medio, en el año 86, 85-86, cuando estábamos en pleno estado de sitio, cuando estábamos ahí en las disputas por la primera plebiscito, y yo era presidente del centro de alumnos y don Alberto era presidente del centro de padres. Y nos tocaba reunirnos para ver si el colegio adhería o no adhería a los paros cuando estaban empezando a hacerse las movilizaciones que derivaron en el plebiscito. Y la sabiduría de don Alberto, la templanza, el tino con que finalmente íbamos arbitrando para quienes adhirieran a los paros pudieran faltar a clases, pero las familias que apoyaban al régimen pudieran seguir haciendo clases, y cómo articuló eso. Yo tenía 16 años, un cabro chico, pero me sentí muy respaldado por él. Y después don Alberto terminó siendo ministro de Vivienda del primer gobierno democrático, manteniendo y mejorando las políticas habitacionales que venían de la dictadura, y nunca se lo he dicho, pero para mí él fue un gran referente de cómo liderar a partir de buscar equilibrios, consensos y con la razón, y poniendo los intereses comunes por sobre las posiciones personales. Yo creo que esa es la gran lección de don Alberto, y que no sé si vea este podcast, pero me encantaría agradecerse. Sí. En ambas relaciones tuviste la oportunidad de escuchar, de conversar y de cosas que te dejaron, y que entiendo por ambas partes se conectan con los valores que no estás dispuesto a transar, que es el trato, la humanización y el respeto del otro. Así que
Me alegra haberte preguntado eso, porque Sí. creo que no lo habíamos... Es bonito, sí. Yo tampoco, nunca había dado la vuelta, ni por estos referentes, ni por estas ideas, pero fíjate que yo creo que el gran problema de Chile, volviendo a mi cruzada por el optimismo, es la desconfianza. Yo creo que es lo que nos está destruyendo, la desconfianza. Tenemos que volver a creer en nosotros, y volver a confiar de esta, o salimos juntos, no salimos. Y me refiero a la crisis global que estamos viviendo. Sí. Bueno, hay datos interesantes y arbitrarios crudos, que es, confiamos en nuestro entorno más cercano, confiamos en el profesor de nuestro hijo, o en nuestro colegio, o en nuestra iglesia, en nuestro banco, en nuestra universidad, pero confías en la universidad de allá, no, el colegio de allá, no, una desconfianza brutal en las instituciones y que se ha traspasado también a las personas, lamentablemente. Pero pensando en ese optimismo tuyo, el optimismo de esta campaña, pensando y soñando en un Chile 2050, ¿qué rasgos necesitamos de los líderes que deben llevarnos a un Chile 2050 por lo que estamos conversando, pero también pensando en estas ciudades más resilientes, haciéndonos cargo de un Chile más sustentable, un Chile que vuelva a confiar en el otro y un Chile que creo que compartimos la idea, tenemos el capital humano y un país extraordinario, Maravilloso. Sí. que podríamos estar mucho mejor de lo que estamos. Mira, yo creo que el liderazgo que necesita Chile es un liderazgo que lo ha tenido antes y yo espero que vuelva con fuerza. Que derribó las barreras de la desconfianza y que se atrevió a tomar decisiones complejas y difíciles. Como decía un profesor mío en Harvard, Rafael Moneo, mejor estar equivocado que confundido. Porque el que se equivoca por lo menos intentó, avanzó, aprende y vuelve a intentarlo, pero el que está confundido se da vuelta y no avanza. Y creo que liderazgos como el de don Ricardo Lagos o el del presidente Piñera, que se equivocaron muchas veces. O sea, Ricardo Lagos se equivocó con Transantiago, se equivocó probablemente con muchas cosas, pero no se equivocó con el auge, no se equivocó con las concesiones, no se equivocó con una serie de transformaciones que permitieron reconstruir la confianza entre izquierda y derecha, porque acuérdate que fue el primer presidente socialista. O el presidente Piñera, que también se puede haber equivocado muchas veces porque era bruto, pero decide salvar a los mineros y los salva, decide reconstruir el país en 4 años y reconstruye el país en 4 años, tomando riesgos. Ese tipo de liderazgos yo creo que son necesarios, pero también haciéndose cargo de la parte más humana, o sea, de sumar fuerzas, de sumar voluntades y por otro lado, como bien dices tú, construyendo una visión y un sueño país al que todos apuntemos. O sea, ojalá dejar de mirarnos así de frente y poner los problemas ahí, sentarnos al mismo lado de la mesa y buscar soluciones, porque Chile es un país muy pobre en recursos del siglo XX, pero somos muy ricos en recursos del siglo XXI. Como dices tú, además tenemos universidades de excelencia, tenemos capital humano de avanzada, tenemos un territorio maravilloso y además ya estamos conscientes de cuáles son nuestros dolores. Estamos llenos de diagnósticos, pero tenemos que pasar a la acción. Y por eso yo creo que, como decía otro profesor mío, gratificar es humano, implementar es divino y es hora de tocar la divinidad. Quiero llegar allá al punto de la reflexión personal. La última 3 preguntas vienen ya desde liderazgo, Pablo Lar, qué siente. Pero no me puedo ir sin preguntar primero algo que a mí en lo personal, lo escuché en vivo hace un tiempo en una entrevista que dio tu colega y amigo Alejandro Aravena en Mesa Central. Hace una semana atrás tuvimos al director de Desafío Levantemos Chile en la universidad y también se lo pregunté, que habla sobre la reconstrucción en la quinta región, de cómo se han hecho las cosas o cómo gran parte de las cosas no se han hecho, más bien. Y lo conecto también a un drama humano que a mí también en lo personal me pega mucho, porque siendo de Talcahuano, pero mis abuelos de Ranquillón, en su momento me tocó ser líder de emergencia de una reconstrucción de incendios.
Eso es lo importante, que es actuar rápido. Número uno, no por el número ni por el dato, por la familia. Y para los que somos un poquito más viejos, recordaremos la campaña Un Techo para Chile, que era 2010, Chile sin campamento. Y estuve buscando y teníamos como el año 2008, 8.000 familias viviendo en este momento. Y hoy día estamos en la cifra dramática casi de 150.000 familias viviendo en esas condiciones. Y Alejandro suma además a toda esta ecuación que quien está reconstruyendo parte de la quinta región es el narco. Y en base a toda la conversación que hemos tenido de la humanización, de la preocupación por el otro, de los liderazgos, ¿qué pasa? ¿En qué estamos fallando y qué necesitamos como para que de verdad actuemos? Wow, hago un podcast entero tu pregunta, pero a ver, hay que entender que Chile ha enfrentado muchos de los desafíos de políticas públicas desde un contexto de escasez, administrando la escasez, que no somos todavía un país. Y en ese contexto de escasez se priorizaron muchas veces cantidad por sobre calidad. En el tema de las políticas habitacionales, desde los 80 hasta los 2000, se priorizó la cantidad por sobre la calidad y se construyó masivamente vivienda social. Efectivamente fuimos reduciendo el déficit y llegamos, la cifra que manejo yo es 2007, 28.000, 25.000 familias viviendo en campamento, y ahora estamos en 150, o sea, claramente se disparó. Y estábamos llegando a un nivel en el cual probablemente Chile podía garantizar el acceso universal a la vivienda, o sea, familia postulada subsidio y en pocos años obtenía su casa. Pero como había que priorizar los recursos, la plata se fue a más viviendas masivas en la periferia, lejos de las oportunidades, sin equipamiento, sin servicios y sin ese otro componente del Estado, que es el que complementa la vida. No sacas nada con sacar a una persona de un campamento bien ubicado en Lo Barnechea y llevarlo a Calera Tango, a una vivienda que está a 3 horas de la pega, del colegio, etc. Si más encima no tienes esos bienes y servicios, entonces el Estado priorizó la cantidad por sobre la calidad, y esos territorios y esas comunidades y esas familias luego fueron abandonadas por el Estado, y alguien empezó a tomar el rol del Estado, y ese rol primero fueron los grupos antisistémicos durante la dictadura, todos los grupos digamos, contrarios al régimen, que empiezan a articularse, Frente Patriótico, etc. Una vez que entramos en democracia, el crimen organizado, las barras bravas, que empiezan a dominar los territorios. Y luego, en el último tiempo, el narco, que el narco además tiene la perversión de que se convierte en benefactor, porque las pelopinchos, las piscinas, los columpios que hay en los tierrales, en las poblaciones, las financia el narco te financia el bautizo, el funeral, y luego, ¿verdad?, te empieza a ofrecer seguridad y te cobra por la seguridad, y si tú no pagas después te empieza a extorsionar, y termina además en esta nueva distorsión que son los narconotificadores, que a mí me extraña que se haya sorprendido tanto con las declaraciones de Alejandro, cuando tenemos el caso del señor Correa del Quilpué, que lo mandaron a asesinar con un sicario, los que habían loteado de manera ilegal su terreno, o lo que está pasando en San Antonio ahora, que no estamos llegando a un acuerdo cuando ya se notificó entero San Antonio, digamos, en una toma gigantesca que tiene plazo de pocos días a que se resuelva. Entonces el Estado abandonó ciertos territorios y va a ser muy difícil recuperarlos. ¿Por qué? Porque además la fuerza de fuego que tiene el narco, la maldad que tiene el narco, la capacidad de extorsión es enorme, y porque en esas comunidades además los que eran modelos de rol, el emprendedor, el que tenía el pequeño almacén, etcétera, lo primero que hizo apenas tuvo plata es cambiarse, irse de esas localidades. Y por otro lado, como tuvimos un desenfoque en las políticas habitacionales, empezó a bajar la oferta de vivienda básica. A eso se le agrega la crisis del COVID, que hizo que muchas familias que vivían de allegados o hacinadas las expulsaran de sus casas,
y el aumento de los arriendos. Según un techo, el 50% de las familias que llegan al campamento hoy en día no estaban en situación de calle ni son inmigrantes, son familias que no pudieron seguir pagando el arriendo. Entonces, tenemos que trabajar en varios frentes. Primero, generar un shock de oferta de vivienda y ahí dejar de desconfiar del sector privado, sumar al sector privado y, junto con el Estado, acelerar los procesos de oferta de vivienda en buenas localizaciones. Y por otro lado, los procesos de reconstrucción por desastre, como el caso de los incendios de Valparaíso, aprovechar de que si el incendio te abre una ventana de oportunidad para reconfigurar el territorio, es mejor equivocarse que confundirse, y hay que actuar ya. Y por lo tanto, ¿qué significa? Hacer lo que hicimos para el 27F. Familias que estaban en áreas de riesgo, no las dejamos volver a reconstruir en áreas de riesgo, generamos las aldeas de emergencia, donde llegaron más de 9.000 familias a 100 aldeas de emergencia, que eran campamentos temporales, que nos comprometimos a desmantelarlos en 4 años mientras se buscaba una solución definitiva. A los 4 años no quedó ninguna aldea de emergencia, se desmantelaron todas, pero que permita a las familias tener una salida y que no tengan el incentivo perverso a volver a reconstruir en las quebradas donde no podían. Esas familias esperan una solución mientras el Estado genera la infraestructura para que vuelvan. A los que eran propietarios en esos territorios se les dan las facilidades para ir reconstruyendo, y a los que no califican, digamos, para las aldeas de emergencia o para reconstruir en su propio terreno, buscarle soluciones temporales de arriendo, etc. Eso es lo que se debió haber hecho, pero estaba más preocupado de sacarse la foto con los ministros de enlace, no sé qué, se enredaron, y hoy en día, a 1 año y medio del desastre, casi 2 años, hay menos de 20 viviendas reconstruidas, y tal como dice Alejandro, ya los narconotificadores y las personas de manera, digamos, desesperada reconstruyeron nuevamente las quebradas y van a estar nuevamente dispuestas a incendios de riesgo. Entonces, yo creo que ahí, de nuevo, hay que tener un plan en 90 días e implementarlo. Lo que estés equivocado, después lo corriges, pero no puedes confundir. Y seguimos confundiendo, y peoramente esta lección que no hemos aprendido ni de Chaitén, ni del 27F, ni menos de los incendios del 2024 en Valparaíso y Irán. Un libro, película o serie que recomiendes, pero que te haya cambiado la perspectiva, te revolvió. A ver, un libro que ya te son con mucho cariño como arquitecto, además, es Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Es un diálogo ficticio entre el Can y Marco Polo. Marco Polo le va contando al Can los viajes que hace por ciudades imaginarias, ciudades fantásticas, y es una delicia desde el punto de vista de cómo una ciudad puede evocar cosas tan maravillosas como flotar en el aire, o ser completamente hecha de cristal, o estar en el agua, y que da cuenta de que la ciudad es un proceso creativo que para mí es probablemente la invención más importante, la innovación más importante en la historia de la humanidad. Desde que establecimos un domicilio, dominamos la agricultura y empezamos a intercambiar las ideas políticas, la polis, los bienes, el comercio, los servicios, las profesiones, la humanidad despegó, y es cuando se inventa la ciudad. Entonces, Las ciudades invisibles de Italo Calvino es un libro que tengo ahí atesorado en mi biblioteca. Una serie, Netflix 2017, Abstract, que es sobre distintos creadores, artistas, arquitectos, diseñadores, que es muy bonita porque te plantea la diversidad de miradas respecto al proceso creativo y cómo se puede bajar a la realidad. Y una película, yo creo que Las alas del deseo, Los ángeles sobre Berlín, de Wim Wenders, es un manifiesto maravilloso del cariño y el amor hacia una ciudad fracturada como era Berlín antes de la caída del muro, y es una película que me marcó mucho en mi producto. 3 claves importantes que, en base a tu experiencia, dirías debe tener un líder. 3 claves, conceptos, valores. A ver, el primero es convicción en que las cosas pueden resultar y que hay que enfrentarlas con optimismo.
El segundo, humildad, de saber que no te la puedes solo y que necesitas tener una comunidad, una red. Y el tercero, es estar agradecido de poder aportar y devolver la mano por todas esas oportunidades que te doy. No estaba por lo que hablaba un poco al progreso. Y la última pregunta, Pablo, que se la hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué te gustaría o qué esperas en 20 años más, 20, 30 años más, cuando le pregunten a tus hijos o a uno de tus hijos sobre Pablo Herrera? ¿Qué te gustaría que dijeran o es la huella que tú buscas dejar ahí? Wow. Que más allá de los errores, de las ausencias, de las debilidades que uno haya tenido con ellos y hacia ellos, no pierdan ese amor profundo por la vida, por la humanidad, y no dejen de dar gracias de estar vivos y de lo que pueden hacer cosas. Y espero que también lo bonito de ser arquitecto es que las obras lo trascienden aún, y que cuando pasen por el parque Víctor Jara, en el San Juan de la Guada, o cuando algún día pasen por Dichato, o cuando algún día pasen por alguna de las obras que yo haga, digan, aquí estuvo mi papá, y lo siguen. Por ir a la respuesta. Así que... no, pero muy bueno. O sea, no me esperaba. Bonita. Bonita respuesta, pero muy bonita entrevista, igual, conversación, como siempre, y agradecerte. Y bueno, hay un regalo de los queridos amigos de Sony. Pero qué maravilla. Aquí, un parlantino. Muy. Muchas gracias A los amigos de Sony. A los amigos de Sony y a ti también, Raúl, porque yo creo que este espacio de intimidad y confianza no se habría logrado si no hubiera una gran persona, No. un gran amigo, así que muchas gracias. Digo, para mí es un honor y siempre también admiración por tu carrera, pero por sobre todas las cosas, por las cosas que se me persiguen. Así que gracias, Pablo. Y a ustedes, dejarlos invitados para un próximo capítulo. Todos los jueves estaremos estrenando un nuevo episodio de La Ruta del Líder. Muchas gracias también por las visualizaciones que ya estamos teniendo y los dejo invitados para el próximo capítulo. Que estén muy bien.